Romanos 7:21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el pecado está presente en mí. Vamos a pedir al Señor su ayuda, hermanos. Oh Señor de las alturas, tú nos has llamado a proclamar tu palabra y qué grande privilegio nos has dado de ministrarle a aquellas almas que tú compraste con tu propia sangre, de asegurarnos de que les enseñemos conforme a lo que tú has revelado. Capacítanos, oh Señor, y haz que tu palabra venga con poder a nuestros corazones. Transforma nuestra manera de pensar para que pensemos bíblicamente sobre el tema que hemos de considerar. Ayúdanos, se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Da muerte al pecado o el pecado te dará muerte a ti, dijo muy correctamente el puritano John Owen en su muy conocido libro sobre la mortificación del pecado. Luego de haber terminado el primer capítulo de la epístola a los Filipenses en nuestra serie de estudio consecutivo a lo largo de toda esta epístola, hemos hablado como pastores y vamos a hacer una pausa para considerar una pequeña serie, breve serie, de quizás algunos 4 o 5 estudios sobre el tema muy importante de la mortificación, del pecado remanente, aunque vamos a tratar algo de la mortificación también, pero el pecado remanente. Y lo que estaremos viendo en esta serie, hermanos, será exponer brevemente el capítulo 7, versículo 21 que acabamos de leer a modo de introducción. Veremos algo sobre la naturaleza del pecado remanente, particularmente viendo su elemento esencial, eso lo veremos esta noche. El asiento del pecado remanente, que es el corazón. Cómo el pecado remanente afecta a cada una de nuestras facultades humanas, la mente, las emociones, la voluntad. Y veremos también cómo el pecado remanente nos afecta en nuestra vida espiritual. Hoy solo tendremos tiempo para exponer este pasaje que acabamos de leer y ver algo sobre la naturaleza del pecado remanente. Y debo decir desde el principio que estoy muy endeudado para con John Owen en su magistral obra sobre este tema de tanta importancia para el creyente. Pues leamos de nuevo Romanos 7, 21 y analicemos su contenido. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Como hemos dicho antes aquí desde este púlpito, hermanos, algunos comentaristas dicen que cuando Pablo habla aquí en este capítulo, específicamente en los versículos 14 o 13 al 25, que Pablo se refiere a su antigua manera de vivir. Ellos dicen que ellos no entienden cómo Pablo puede hacer allí ciertas declaraciones que hace y aún así referirse a su vida como creyente. Otros, de lo contrario, entre eso están los pastores de esta iglesia, creemos que Pablo aquí habla de su estado y de su condición como creyente, de su lucha contra el pecado remanente, lucha que tú y yo nos encontramos llevando a cabo. Y sin entrar en detalle, simplemente permítame mencionar 3 razones por las que creemos que Pablo aquí se refiere a su lucha contra el pecado remanente y no se refiere realmente a cuando él era un impío. En primer lugar, Pablo habla en tiempo presente aquí, no en pasado. Dice, lo que hago, no entiendo. Dice, no practico lo que quiero. Lo que aborrezco, eso hago. No hago el bien que deseo. El pecado que habita en presente, que habita en mí. Pero fíjense qué diferente habla él cuando en el versículo 9 de este capítulo mismo, haciendo referencia a su antigua manera de vivir, miren cómo ahora sí habla en pasado, versículo 9. Y en un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Muy diferente. También creemos que Pablo aquí se refiere y habla de sí mismo como creyente en su lucha contra su pecado, por lo que dice el capítulo 7, versículo 22. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. ¿Qué impío puede decir que se deleita en la ley de Dios? El impío no habla de esa manera. El impío odia la ley de Dios y el impío no se puede someter a la ley de Dios. En tercer lugar, él habla del Señor Jesucristo aquí como su Señor. Versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Era su Señor, porque él está hablando de su lucha contra su pecado remanente, contra esos vestigios de pecado que quedan en él, a pesar de haber sido libertado de la esclavitud del pecado.
Y como creemos que Pablo en este texto habla de sí mismo como creyente y habla de esa lucha que él tenía contra su pecado remanente, es desde esa perspectiva que vamos a estudiar el contenido de este versículo. Y vamos a ver 4 cosas. Vamos a usar esto como introducción a nuestro tema de esta breve serie de estudios. Vamos a ver en esta noche, en primer lugar, la manera en la que Pablo habla de su pecado remanente. 2, cómo le expresa su experiencia personal con su pecado. 3, el deseo continuo de su alma. Y 4, la actividad de su pecado remanente. Vamos a ver primero la manera en la que Pablo habla de su pecado remanente, porque él le da un título, él le llama de cierta manera, porque quiere comunicarnos algo de mucha importancia. Versículo 21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Tanto en este versículo como otros más en este capítulo que estaremos viendo, Pablo habla sobre su pecado remanente llamándole una ley, una ley. Pero ¿por qué Pablo le llama una ley a su pecado? Bueno, hay 2 cosas que principalmente conocemos como una ley. Lo que se reconoce como aquellas reglas o normas obligatorias, sean morales, sean estatales, gubernamentales, ¿verdad? O laborales. Son leyes a las que tenemos que acatarnos, tenemos la obligación de obedecerlas. Por otro lado, hay otro sentido en el que hablamos de una ley. Hablamos de una ley como un principio activo y poderoso, como algo que ejerce una influencia poderosa en uno o en ciertos objetos o que causa ciertos efectos. Y en ese sentido es que hablamos de la ley de la gravedad, a la cual todos estamos sujetos. Es un principio poderoso que está ejerciendo su influencia en este mismo instante. Por eso yo no estoy gravitando ahora mismo y por eso tú estás ahí sentado. Por eso tú pesas aquí en la tierra. Y por eso todo lo que sucede en el universo en cuanto a la gravedad y el orden que hay, todas esas cosas suceden, tienen que ver con la ley de la gravedad establecida por Dios. Una ley poderosa, una influencia poderosa. Es en este sentido también que Pablo habla de las influencias poderosas del Espíritu que operan en él que operaban en él y operan en todo creyente. Miren el capítulo 8, más adelante, versículo 2. Él se refiere a esta influencia del Espíritu como una ley. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Es en este segundo sentido que Pablo habla de su pecado remanente como una ley, para decirnos que es un principio poderoso y activo en su propio ser y en el ser de cada uno de nosotros. No un principio en recesión, no un principio inactivo, sino muy activo y una influencia sumamente poderosa, aunque ya no nos domine. Por ejemplo, escuchen lo que dice él en el versículo 23, de nuevo hablando del pecado como una ley, como un principio poderoso. Versículo 23. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Ven, que no es una ley en el sentido de que nos ordena hacer algo. Es una ley en el sentido de que hace guerra, de que es un principio activo, que va en contra de la ley de Dios, que va en contra de las influencias del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Lo que Pablo llama aquí la ley de su mente es la misma influencia poderosa de la que él habló en el capítulo 8, versículo 2, como ya leímos. Pues ciertamente el pecado remanente, hermanos, es una ley, es un principio activo en todo creyente verdadero. Ya que el pecado no es una ley para el creyente en el sentido que le domina, sino una ley en el creyente en el sentido de que ejerce una influencia en él. Muy bien dijo el pastor Martin en un sermón que hace muchos años oí, y creo que seguro lo ha dicho más de una vez: el pecado ya no mora en nosotros como presidente, sino como un residente. Ya no tiene la autoridad que antes tenía, pero habita allí y mora en nosotros, como Pablo mismo dice en este capítulo. Su dominio ya ha sido quebrantado, su poder ha sido debilitado, pero sigue activo en nosotros, y por eso Pablo se refiere a su pecado remanente como una ley. Veamos ahora en segundo lugar cómo Pablo expresa su experiencia personal con su pecado remanente. En este mismo texto, versículo 21 de nuevo.
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Pablo dice que cada vez que él se propone hacer el bien, él halla, él encuentra la ley del pecado operando en él. Y al decirnos que él mismo la encontraba en su ser, lo que nos dice es que la presencia del pecado remanente era algo que él mismo llegó a conocer en experiencia propia. Yo lo encuentro, dice él, yo lo hallo. No fue que le dijeron a él que el pecado era un principio activo y poderoso en su ser, sino que él mismo sentía su influencia a diario, como tú lo sientes, mi hermano. Él sabía lo que era sentir en su corazón fuertes inclinaciones hacia aquellas cosas que el Señor prohibía. Él era consciente de lo que él mismo le llegó a decir a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 17, cuando les dijo, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. Él sabía por experiencia lo que eso era, como tú y yo también lo sabemos. Nosotros como creyentes también conocemos el poder que el pecado remanente ejerce en nosotros. Nosotros también encontramos esa ley en nuestros corazones. Tú no vas a empezar a sentir esa actividad del pecado que aún mora en ti a partir de que demos esta serie de estudios. Ya tú lo conoces muy bien. Lo que te queremos es dar mucho más luz para que tú conozcas su verdadera naturaleza, su influencia poderosa, dañina y sutil, y para que tú, con la ayuda del Señor, puedas luchar contra ese pecado. Es su esclavo, él es su esclavo, el impío es su esclavo. Nosotros somos sus enemigos. Ya no somos esclavos del pecado por la misericordia del Señor, pero enemigos suyos somos definitivamente. Me gusta mucho como John Owen lo ilustra cuando él dice, aquel que nada en dirección contraria a la corriente de un río es el que puede darse cuenta de cuán fuerte es la corriente. Pero aquel que nada en la dirección de la corriente no se apercibirá de su poder. Fin de la cita. Nosotros que nos encontramos luchando en contra de las inclinaciones pecaminosas que aún hay en nosotros, somos los que conocemos en verdad lo poderosa que es esa influencia. El impío no, el impío nada con la corriente. El impío se pone boca arriba y la corriente se lo lleva. Porque él vive para su pecado. Hemos visto cómo Pablo llama al pecado remanente, lo llama una ley, porque es un principio activo y poderoso en el corazón del creyente. En segundo lugar, cómo le expresa su experiencia personal con su pecado remanente. No fue que se le sentó y se le dio una cátedra sobre el pecado remanente, sino que él mismo, por su experiencia propia, obviamente por lo que la Escritura enseña, pero era algo que él, su propia experiencia le confirmaba, de que el pecado moraba en él y de que ejercía una influencia poderosa en él. Veamos ahora en tercer lugar el deseo continuo de su alma, con lo cual vemos que realmente estamos hablando de un creyente aquí. A pesar de que su pecado remanente le llevaba a desear lo que no agradaba al Señor, su alma regenerada deseaba hacer siempre la voluntad de Dios. Miren el versículo de nuevo, 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Al igual que Pablo, todo verdadero creyente tiene en su corazón una inclinación habitual hacia el bien, hacia lo bueno, hacia aquello que agrada al Señor. Y por la gracia del Señor, este es un deseo que en el creyente se hace una realidad cuando él obedece la palabra del Señor. Es la gracia del Señor que ha hecho que nuestros corazones, que por naturaleza están inclinados de continuo al mal, sientan un deseo sincero y profundo de hacer el bien, de hacer lo que agrada al Señor. Como Pablo dice, queriendo hacer el bien, contrario al impío. El creyente se deleita en la ley de Dios, se agrada en cumplirla, y no principalmente por beneficio propio, sino porque ésta expresa la voluntad de su Dios, y por medio de la obediencia a esa voluntad, él muestra su amor al Señor, y él muestra que él se deleita en que si el Señor sea su Señor. Por último, en cuanto a lo que dice este versículo, veamos la actividad de su pecado remanente. Cómo Pablo expresa la actividad de ese pecado en el versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien,
hallo la ley de que el mal está presente en mí. El mal está presente en mí. Pablo nos dice que cada vez que él se proponía hacer lo que agradaba al Señor, más que nunca, él se daba cuenta de la presencia del pecado remanente en él. Era en ese momento en el que más él sentía las punzadas y tirones de su maldad, oponiéndose a aquello que es santo, aquello que le agrada a Dios. Era ahí que él sentía esa fuerte oposición como en ningún otro momento. ¿Cuándo? Cuando él se proponía hacer el bien. El pecado siempre está en nosotros. Es más, este pecado mora tan profundamente en cada creyente que es parte de nosotros. Pero este no se ve tan activo como cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Esto es a lo que Pedro llama deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Es a esto que Pablo se refiere en Gálatas 5:17 cuando habla de esa lucha feroz y cómo un deseo se opone al otro. Bien, hermanos, a modo de introducción hemos visto algo sobre el contenido de este texto que formará la base de nuestro estudio, de nuestra serie Romanos 7:21. Y veamos también ahora a modo de introducción nuestro segundo punto principal, la naturaleza del pecado remanente. Y en lo que vamos a concentrarnos es viendo el elemento esencial del pecado remanente. El elemento esencial del pecado remanente. Hay muchas cosas que podrían decirse sobre el pecado que aún mora en nosotros los creyentes. Muchas cosas. Pero en este estudio nos vamos a limitar a esto solamente. ¿Qué es en sí lo que llamamos el pecado remanente? ¿Qué es eso? ¿Acaso simplemente una imperfección moral de la que no podemos librarnos en esta vida y a la que tenemos que resignarnos? Porque ¿qué se va a hacer? Seguimos siendo pecadores. ¿Es este pecado un mero obstáculo que nos impide servir al Señor como queremos? Sí es un obstáculo, pero es meramente un obstáculo, es lo que pregunto. ¿Eso es lo único que es? ¿O es el pecado remanente únicamente lo que despierta en algunos creyentes deseos de mirar lo que no deben mirar? ¿Es a eso que debemos limitarnos? Ojalá fuera solamente eso, hermanos. Es peor de ahí. En su aspecto más esencial, escuchen bien, en su aspecto más esencial, este pecado es un remanente de enemistad contra Dios. Es un remanente de enemistad contra Dios. No meramente un remanente de imperfección, que eso suena muy general. No meramente un remanente, un residuo de que no somos perfectos, de que tenemos faltas. Así suena muy lindo. Así suena muy lindo. No, el pecado remanente es en su aspecto más esencial un remanente o residuo de enemistad contra Dios. Es decir, que en nosotros todavía quedan residuos de lo que Romanos 8:7 dice. Allí dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. La Reina Valera traduce esta última parte más literalmente, donde dice que es enemistad contra Dios. Y lo importante de esta diferencia es que enfatiza el hecho de que nuestro pecado no es tan solo enemigo de Dios, sino que es en sí una enemistad contra Dios. Es como cuando nosotros queremos enfatizar que hay dos enemigos que se odian a muerte. Una cosa es decir, fulano y fulano son enemigos. Otra cosa es decir, esas dos gentes tienen una enemistad, muchachos, increíble. Usamos el sustantivo. Tienen una enemistad, como para enfatizar lo grande que esa enemistad es y lo muy profundamente que está arraigada en cada uno de sus corazones. El pecado remanente en nosotros es enemistad contra Dios. Una enemistad tal que no acepta términos de paz. A pesar de que el poder del pecado ha sido destronado en nuestros corazones, entendamos eso, eso lo sabemos, ¿verdad? Ha sido destronado, ya no nos domina. Lo que allí queda, a pesar de eso, lo que allí queda sigue siendo tan enemigo de Dios como lo era antes.
El hecho de que ya no reina sobre nosotros no niega el hecho de que sigue siendo un principio activo y poderoso de enemistad contra nuestro buen y amante Dios. Por eso se opone a Dios, hermanos. John Owen lo ilustra magistralmente cuando dice, cito, así como toda gota de veneno es veneno y envenena, así como toda llama de fuego es fuego y quema, de igual manera cualquier grado de la ley del pecado es enemistad contra Dios. Fin de la cita. Con razón Pablo, quien había llegado a un nivel de santidad más alto que el de cualquiera de nosotros, al darse cuenta de la gran enemistad y poder de su propio pecado remanente, exclama en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues mi hermano, Dios quiere que tú veas tu pecado remanente no como una mera imperfección, sino como lo que es en verdad un enemigo de Dios. Un enemigo suyo que tú cargas por dentro día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto y segundo tras segundo. Un enemigo cuyo más mínimo deseo y cuya más mínima seducción es en sí una manifestación de su enemistad contra Dios. De su enemistad contra tu Padre Celestial, a quien tú amas. El darle muerte a nuestro pecado abatirá su fuerza, debilitará su fuerza, pero jamás cambiará su verdadera naturaleza. Siempre seguirá siendo hasta la muerte enemigo de Dios. No nosotros como enemigos de Dios. El pecado que aún mora en nosotros es lo que me refiero. Ese principio activo y poderoso que nos influencia para que desobedezcamos a Dios, para que nos alejemos de Dios. Eso es enemistad remanente que hay en nosotros, hermanos. La gracia santificadora del Espíritu de Dios de forma progresiva nos va transformando a la imagen santa de Jesucristo, pero deja intacta la naturaleza del pecado que mora en nosotros. No la cambia de ser enemigo de Dios a ser amigo de Dios. El pecado sigue siendo su enemigo. Por más que crezcamos en gracia, la enemistad de nuestro pecado contra Dios nunca podrá reconciliarse con Él. La única manera de ser librados de la presencia de ese gran enemigo es por medio de la muerte, cuando el Señor nos llama a su presencia, o si Él viene en gloria y nos transforma. Mientras tanto, no hay tregua. No hay tregua. Por eso hay una lucha continua. No hay descanso en esta lucha. Algunos creyentes en su desesperación a veces creen la mentira del diablo que les dice que si ellos satisfacen sus deseos pecaminosos, esto lo dejarán en paz por un tiempo. Satisface ese deseo carnal que tú tienes y tú verás cómo tu carne no te pedirá más. Eso es mentira. Y tú lo sabes por experiencia. Porque así como el fuego no se satisface cuando devora la leña que le echamos, así sucede con el pecado que hay en nosotros. Mientras más lo satisfacemos, más feroz se hace. Hermanos, ya de por sí es malo el que el pecado remanente nuestro sea enemistad contra Dios, ¿verdad? Eso es malísimo. Pero lo que hace que la situación sea más grave todavía es ¿contra quién es esa enemistad? Es contra Dios, contra tu Dios, contra el que envió a su Hijo para que muriera en tu lugar, contra el que te compró con la sangre de su precioso Hijo. Es verdad que nuestro pecado lucha contra nosotros. Primera de Pedro 2:11 lo dice claramente. Os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El pecado lucha contra nosotros. Batalla fuertemente. Porque lo que quiere es destruirnos. El pecado se opone a ese principio de vida que Dios ha implantado en nuestras almas. Pero en todo esto el objeto principal, y no perdamos esto de vista, el objeto principal de todos esos deseos carnales, el objeto principal de esa seducción fuerte, el objeto principal de nuestro pecado es Dios mismo, porque su enemistad es principalmente contra Él. Nuestro pecado se opone a Dios ferozmente. Se opone a Él por Él ser el gran legislador que le dice al pecado, no, tú no vas a hacer eso.
Se opone a Él por ser un Dios perfectamente santo, contrario a la naturaleza misma del pecado. Se opone a Él por Él ser el autor del Evangelio. Él envió a su Hijo para que nos salvara de ese dominio del pecado. Dios es el objeto principal de la ley del pecado que aún mora en ti y mora en mí. Es Dios. Hermano, ¿entiendes ahora por qué es que tu pecado se opone tanto a que cumpla los deberes que el Señor te ha impuesto y procura impedir que tú hagas lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Entiendes ahora por qué? ¿Entiendes mejor ahora por qué sientes esa indisposición en tu alma cuando tienes deseos de buscar de Dios en oración? ¿Entiendes por qué hay ese desgane cuando es hora de venir los miércoles a orar aquí? Es porque llevas por dentro un enemigo de Dios. Cuando el pecado ve, y lo voy a personificar el pecado, permítame hablar de esa manera. Cuando el pecado ve que vas a tener comunión con Dios, este se activa y empieza a hacer todo lo posible para que Dios, su enemigo a muerte, no reciba de ti, uno de sus hijos, las oraciones que son su deleite. Para que Él no reciba de ti la adoración de la cual Él es digno, sino una adoración a pedacitos. Cuando tu mente vuelve, después de divagar por aquí y por allá. El rey de Asiria en cierta ocasión mandó a sus soldados a atacar a Israel. Escuchen bien cuál fue la orden tan peculiar que él le dio, muy específica que él le dio a sus guerreros para que ataquen a Israel. Y si tomamos estas palabras para ilustrar lo que estamos hablando, de esta misma manera el pecado remanente también actúa. Él le mandó a decir a sus guerreros: no peleéis contra chico ni contra grande, sino solo contra el rey de Israel. No te preocupes por ese soldadito por aquí, soldadito por ahí. Ve directo al rey de Israel y mátalo. ¿No es así que actúa nuestro pecado remanente también? Es contra Dios mismo, hermanos, que nuestro pecado pelea. Y lo triste es que nos usa a nosotros en esa pelea. El pecado no actúa solo. El pecado no sale de nosotros y en el aire trata de ofender a Dios. Somos nosotros los que pecamos. Usa nuestras mentes para pecar contra Dios. Usa nuestros ojos, nuestras lenguas, nuestras pasiones. A pesar de que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. Pues hermanos, este principio de enemistad en tu corazón y en el mío es la raíz de toda oposición a los mandamientos de Dios que tú sientes. Es esa enemistad la que está detrás de toda tentación a no hacer lo que Dios te manda. Esta es la razón por la que hay veces que tenemos que arrastrarnos a cumplir con nuestros deberes espirituales. Porque todo esto tiene que ver directamente con Dios y nuestro pecado lo detesta. Pero qué curioso que no sentimos la misma indisposición cuando estamos viendo videos en YouTube. Jamás, alguna vez te has arrastrado. No, tú vas a ver video. Ven acá que tú vas a ver video. Ven. Tú no has tenido ni que orar, ¿verdad? ¿Te has tenido que arrastrar alguna vez a ver Facebook, Instagram, cuando sales de compra? No sentimos ninguna oposición en nuestros corazones. No hay lucha. No hay lucha. Y algo bien paradójico es lo siguiente. Oigan bien. Oigan qué paradójico es esto. Nuestro pecado remanente no se nos opone o no nos pone tanta resistencia cuando cumplimos con nuestros deberes espirituales de forma formalista o hipócrita. Si tú oras como un hipócrita, vamos a darle un tiempito a Dios ahí, a decir unas cuantas palabritas para que Dios se conforme. No hay lucha ahí. Tu pecado no se va a resistir. Porque tú estás tratando a su enemigo como Él quiere que lo traten, como basura, como un pedazo de madera, como una estatua de yeso. Lee la Biblia por leerla y te aseguro que no va a haber resistencia de tu pecado. Ora por orar.
sin tener verdadera comunión con Dios. Canta los himnos sin realmente decirle a Dios lo que cantas, y te aseguro de que tu pecado te dejará tranquilo. Por eso es tan fácil caer en formalismo. No hay lucha. Pero desde que tu pecado percibe que estás involucrándote de corazón en lo que haces para el Señor, y que tu sincero deseo es tener comunión personal con Él, ahí se desata una batalla, una oposición, una resistencia. Y ahí es que empieza tu mente a divagar. Es en ese momento que se te ocurren ideas de cómo resolver aquel asunto que estaba por resolver. Y no te había venido una idea de cómo resolverlo, pero ese es el momento para que la idea venga. Ahí es que empieza tu mente. Ahí es que empieza a venir a tu mente aquellas cosas que quizás ya habías olvidado. La ofensa que aquel cometió contra ti. Ahí empieza la apatía, el desgane, los bostezos, el sueño. Es como si nuestro pecado dijera: ya, basta ya, no quiero estar más delante de mi enemigo, lo odio, sácame de aquí, termina ya el devocional ese, termina ya la predicación, que estoy cansado de oír tanto. Si esa es la lucha que tú percibes en tu corazón, en tu andar diario con Dios, hay esperanza. Hay esperanza. Porque en el impío no hay esa lucha. En el impío no hay esa lucha. O en el impío hay una resistencia hacia las cosas de Dios. Se opone a esas cosas, pero no hay un deseo de hacer lo contrario. Como hay en ti, el creyente. Pero la enemistad de nuestro pecado remanente no solo se ve en la aversión hacia todo lo que nos acerca a Dios o tiene que ver con Dios, sino también al seducirnos a desobedecer la voluntad de Dios. En esto también nuestro pecado muestra su enemistad contra Dios. Es decir, que no solo lo hace alejándonos de Dios, sino también llevándonos a rebelarnos contra Él. Toda desobediencia nuestra, hermanos, es un atentado contra la autoridad de Dios. Es pura rebelión contra Él. Tú lo verás como: ¡ay, fallé otra vez! No, ¡ay, me rebelé otra vez! Es lo que deberías decir. Porque eso fue lo que hiciste y eso fue lo que yo hice. Me rebelé otra vez contra Dios. Nunca olvidemos que nuestro pecado odia el yugo que Dios nos puso al salvarnos. Se resiste contra ese yugo. Se resiste al señorío de Cristo sobre nosotros. Nuestro pecado le dice a Dios y a su autoridad: quítate de ahí, échate para allá con tus mandamientos y déjame tranquilo. Estoy cansado de tantas exigencias y tantas prohibiciones y tantas limitaciones. Déjame vivir en paz, le dice el pecado a nuestro Dios. El pecado no solo es aversión hacia Dios, sino también oposición a Él. Pecar es tratar de quitarnos el yugo de la autoridad de Dios sobre nosotros. Es querernos zafar de la dependencia que como criaturas le debemos a Él. Por eso es que después de Pablo decir que la mente carnal es enemiga de Dios, oigan lo que él dice: porque no se somete a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. No se somete, es un asunto de rebelión. Rebelión. No solamente hay una indisposición hacia Dios, sino una rebelión contra Dios. Remanente de esto todavía hay en ti y en mí. Bien, hermanos, hemos visto el texto de Romanos 7:21 y hemos visto algunos de sus elementos principales. Y hemos visto en segundo lugar, a modo de introducción también, el elemento esencial del pecado remanente. Es enemistad contra Dios, aversión hacia Él y oposición a Él. Permítame dar dos aplicaciones, una para nosotros los creyentes y otra para ustedes los inconversos, a la luz de lo que hemos estudiado. Hermano en Cristo, siempre recuerda que tu pecado remanente es un principio activo y poderoso en tu corazón. Siempre recuerda que tu pecado remanente es un principio activo, no inactivo, activo, no débil, poderoso en tu corazón. Nunca subestimes el poder del pecado que aún mora en ti.
Tu pecado remanente no está allí de adorno. Mucho menos está allí como una mera teoría doctrinal para que tú lo entiendas aquí arriba en la cabeza. Es un asunto que te afecta en todo aspecto de tu ser, todas tus facultades, todo aspecto de tu vida. El pecado remanente, como hemos visto, es un principio activo y poderoso de enemistad contra Dios que se opone y se rebela contra Dios. La meta de este principio en nosotros es llevarnos a pecar contra Dios y a la larga apartarnos de Él. Esto es serio. Cuando en nuestros corazones se encienden esos deseos carnales, no son un juego, sino deseos rebeldes y poderosos que no descansarán hasta que los satisfagamos, para que después que los satisfagamos, volverse a encender con más furia todavía, para que sigamos satisfaciéndolos y a la larga apartarnos de Dios. Pedro nos presenta el pecado remanente como deseos carnales que batallan contra nuestras almas. Oigan lo que hacen, batallan. Batallan allí porque lo que quieren es volver a tener el dominio que les fue quitado por el poder de Dios en nuestra conversión. Quieren volver a dominar. El tener todo esto en cuenta, hermanos, debe animarnos a entregarnos a dar muerte a tales deseos carnales tan pronto se despierten en nosotros. Con eso no se conversa, no se entra en negociaciones. Con el pecado remanente, nuestros deseos carnales, nuestras tentaciones, no se entra en conversación ni diálogo como Eva con la serpiente. No debemos satisfacer sus deseos como el Señor nos manda. En Romanos 6:12 dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. ¿Cómo yo no dejo que reine? No obedeciendo sus lujurias. Si no destruimos nuestro pecado con el poder del Espíritu, el pecado nos va a destruir a nosotros. ¿Hoy dónde te saca eso? Romanos 8:13. Si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mi hermano en Cristo, da gracias a Dios por esos deseos santos que Él ha puesto en ti. Él no te los puso allí para que los apagues, sino para que los mantengas vivos mientras tú andas cerca de Él en comunión con Él. Ese querer hacer el bien lo puso Dios ahí. Pero ese querer hacer el bien va a seguir aumentando mientras más cerca tú andas de Dios y usa los medios de gracia que Él te ha provisto. Sin Él tú no puedes luchar contra ese enemigo poderoso y feroz que llevas dentro en todo momento de tu vida. Sin Él, esa versión característica de tu pecado remanente se va a ir fortaleciendo cada vez más. Y si tienes en poco tu pecado remanente y descuidas tu corazón, te aseguro que buscarás a Dios 4 veces a la semana. De 4 veces a la semana bajarás a buscar de Dios 2 veces a la semana. De 2 veces pasarás a buscar de Dios de vez en cuando. Y de vez en cuando se dirá de ti algún día, fulano nos ha abandonado habiendo amado este mundo. Poco a poco. En eso está el pecado remanente en tu corazón. Tiene su meta. Tu pecado remanente es una realidad con la que no se puede jugar. Cada vez que descuidas tu andar con Dios, tú estás jugando con tu alma y la prosperidad de tu alma. Y estás jugando y tomando como un juego la realidad de ese principio poderoso en tu corazón llamado pecado remanente. Y ese jueguito te va a salir bien caro. Y lo triste es que el costo siempre involucra el nombre de nuestro bendito Salvador, porque es contra Él que nuestro pecado lucha. Es a Él que terminamos deshonrando cuando no guardamos nuestros corazones. Él es el que es deshonrado cuando ese deseo que hay en tu corazón, que en vez de tratarlo con seriedad y verlo delante de Dios como un inmenso peligro, cuando ese deseo en tu corazón se convierte en curiosidad, y la curiosidad pasa luego a miradas que no debes hacer. Y las miradas se convierten luego en una necesidad carnal.
Y de necesidad carnal pasa a adicción sexual, en algunos casos. De adicción sexual pasa al quebrantamiento del pacto matrimonial. Y eso trae la fractura de una familia, heridas profundas causadas a las almas tiernas de tus hijos que no se pueden explicar porque un hombre, una mujer cristiana actúa de esa manera. El mal testimonio de una iglesia completa, el endurecimiento de muchos por tu mal testimonio. Hermanos, no subestimes el poder del pecado remanente en ti. No estás jugando. No estás jugando. Lo que quiera es usarte a ti como una razón para que muchos impíos digan, por eso yo no voy a la iglesia que está llena de hipócritas. Mira aquel, amaba tanto a su esposa. Mira ahora. Amaba tanto su iglesia. Con cuánto fervor cantaba y servía al Señor. Pero en los secretos se descuidó. En lo íntimo de su corazón subestimó, tuvo en poco el poder de ese principio activo y real en su corazón, su pecado remanente. Pues mi hermano, siempre recuerda que tu pecado remanente es un principio activo y poderoso en tu corazón. En segundo lugar, me dirijo a ti, amigo inconverso. Escucha bien. Solo los verdaderos creyentes conocen lo que es luchar con su pecado remanente. Si tú no tienes a Cristo en esta noche, mientras estás oyendo estas cosas, lo que has oído, tú no lo puedes entender. Tú entiendes las palabras, entiendes los términos que he usado, quizá algunos no, pero el concepto en sí de lo que esto es en verdad, tú no lo puedes entender. Y no lo puedes entender porque en tu corazón no existe la batalla de la que yo he estado hablando. Esas son cosas extrañas para ti. Puede que a veces haya una batalla en ti, pero mira qué clase de batalla hay en ti. Una batalla entre una conciencia iluminada por el conocimiento que tú tienes de la Biblia y tu deseo de hacer lo contrario. No una lucha entre el deseo de hacer la voluntad de Dios y el deseo de hacer lo contrario. Una lucha entre tu conciencia que te dice, no lo hagas, que esto está mal. Tú conoces la voluntad de Dios, especialmente ustedes que han sido criados en el Evangelio. Por favor, pongan atención. Esto es para ustedes. No una lucha entre el deseo de hacer la voluntad de Dios y el deseo de hacer lo contrario. Una lucha entre lo que tú conoces que se te ha enseñado en tu hogar, de lo que tú conoces que se te ha enseñado en la iglesia y lo que tu corazón te dice, pero todo el mundo lo hace. ¿Y qué? Total, ¿quién se va a dar cuenta? En el creyente es diferente. Es una batalla entre su sincero deseo de agradar a Dios y ese principio activo de maldad y de enemistad contra Dios que hay en su corazón. Amigo incrédulo, y tú que dices que eres un cristiano pero no lo eres, cuando tú pecas, tú felizmente sigues los impulsos naturales de tu corazón, sin resistencia alguna. Cuando tú oras y lees la Biblia o cuando escuchas un sermón como estás escuchando esta noche, tu problema no es que deseas tener comunión con Dios y el pecado te lo impide. Más bien tu problema es que no te gozas en ninguna de estas cosas. Por ejemplo, tú estás loco que yo termine. Si tú eres un impío, tú estás loco porque yo termine. Pero me quedo un poquito. Y escucha porque es para el bien de tu alma. A ti te daría igual escuchar un sermón como no escucharlo. Es más, preferirías no tener que venir a la iglesia. Preferirías no tener que hacer, no tener que hacer un devocional personal, que no se te lea en la Biblia en tu casa. Tú preferirías eso. Mejor para ti si jamás oyeras de Dios, porque Dios, sé sincero, Dios no te importa. En tu ser hay una aversión y un odio contra Dios, dice la palabra de Dios. Tu propio corazón lo confirma. Lo que no hay es una lucha entre esa aversión y tu deseo de buscar de Dios, porque no hay deseo de buscar de Dios. Romanos 3 dice, no hay quien busque a Dios.
Y no puede haber tal lucha a menos que Dios haga una obra de salvación en ti, en la que Él quite el poder del pecado, el poder que el pecado ejerce en ti y obra en tu corazón un deseo que hoy no hay. Pero amigo, en esto mismo radica tu maldad, en que a ti no te importa Dios. Qué triste, ¿verdad? Un Dios tan bueno, amoroso, grande en misericordia, que lo único que quiere hacerte es el bien eterno de salvar tu alma. Y aún así le rechazas. Amigo, cuando tú no sientes deseo por las cosas de Dios, ve esto como parte de tu maldad, porque tú deberías desear estar cerca de Dios. Tú deberías amarle con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Él es el sumo bien. Él es el mayor bien que existe. Él es la fuente de todas las cosas, la fuente de tu misma existencia. Tú le debes tu vida a Él. La pregunta que te tengo en esta noche para concluir es, ¿qué vas a hacer con el Salvador que Él te ofrece? ¿Lo despreciarás a Él para quedarte con tus pecados? Porque esa es la razón por la cual tú desprecias a Cristo. Porque Cristo representa abandonar tus pecados. Venir a Cristo representa dejar esos pecados. Seguir sin Cristo representa seguir deleitándome en mis pecados. ¿Lo despreciarás a Él para quedarte con tus pecados? Ahora explícame, ¿qué te pueden dar tus pecados que valga la pena no dejarlos para tener a Cristo? Explícame eso. Tus pecados te hacen enemigo de Dios. Cristo te hace amigo de Dios. Te hace hijo de Dios. Tus pecados te mantienen bajo la ira de Dios. Cristo quita esa ira y te adopta como su hijo y te pone bajo el favor de Dios. Tus pecados se llevarán a la condenación eterna. Cristo te da vida eterna en los cielos con Dios. ¿Vale entonces la pena seguir a espaldas de Dios? Amigo, deja tus pecados y vuélvete a Cristo. En Él hay perdón para tus rebeliones. En Él hay perdón para todas las veces que has maldecido a Dios. Hay perdón para todas las veces que has despreciado a Dios. Hay perdón para todas las veces que le has escupido a Dios. Por todas las veces que te has burlado de Dios. Como cada vez que te acuestas en la noche en tu cama. Te levantas por la mañana, como quien se burla de Dios, le saca la lengua. ¡Ah! No me hiciste nada. Yo sigo a espaldas de ti. Yo soy indiferente a tu palabra. Oigo, pero realmente no oigo. Odio las cosas que tienen que ver contigo. Prefiero mi pecado. Me dicen que tú castigas, pero heme aquí todavía vivo. Ese huequito de gente te va a acabar. Clama a Él mientras hay esperanza. Él es grande en misericordia. Y Él obrará estas cosas de las que estamos hablando. Y cuando Él abra tus ojos dirás, qué necio era yo. Qué insensato. Cómo realmente el pecado entorpece a la gente. Y no le hace ver la realidad del peligro en el que se encuentra. Mi amigo, clama a Cristo para que en Él haya salvación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por la obra que tú has llevado a cabo en nuestros corazones. Una obra poderosa en la que el dominio del pecado ha sido quebrantado. Pero, Señor, reconocemos que el pecado en nosotros aún sigue siendo enemigo tuyo. Señor, ayúdanos a dar muerte a nuestro pecado. Fortalécenos y abre nuestros ojos para ver el peligro en el cual nos encontramos cuando descuidamos nuestro andar contigo. Oh, Señor, no permitas que nuestro pecado remanente cobre fuerzas y nos aparte de ti. Tú has dicho que tengamos cuidado, no sea que nos apartemos de ti por el engaño del pecado. Ten de nosotros misericordia y fortalécenos por tu Espíritu. Ten misericordia también de los perdidos. Abre sus ojos
para que vean en Cristo su única esperanza y corran a Él hoy para que hallen en Él salvación. En Él te lo pedimos. Amén.